Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Damos gracias a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo por esta ocasión nueva que el Señor nos da de entrar a tu vida y a tu casa a través de este medio de la televisión, con el propósito de edificar tu vida a través de la palabra de Dios. Lo hacemos con gozo, nos sentimos comprometidos con Dios. Tu edificación es muy importante para Él y también para su pueblo, para nosotros los ministros. Así que oramos a Dios para que Él prepare tu corazón y pueda el Señor impresionarte, impactarte a través de la palabra y sembrar en ti lo que es necesario para vida eterna y para la edificación de tu vida. Te invitamos a estar atento, atenta para recibir la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos que venga con nosotros y juntos estudiemos la palabra del Señor. Bien, amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer en el Salmo 78. Libro de los Salmos, capítulo 78 o el Salmo 78, como quieran decir. Vamos a comenzar a leer el versículo 5 hasta el 8 y después leeremos desde el 18 hasta el 22. Dice el versículo 5 del Salmo 78, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dice el versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la exposición de su palabra. Muy bien, el Señor quiere compartir con nosotros en este día un mensaje muy oportuno, muy necesario. Todo ser humano, desde que nace, necesita conocer el plan de Dios con su vida. La Biblia dice, en el caso de nosotros los cristianos, que nosotros andamos en obras de Dios preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor, conociendo que somos seres humanos, nos dejó lecciones y enseñanzas a través de la Escritura para que nosotros podamos conocerle y entenderle. Es muy importante cuando caminamos con Dios, creerle, conocerle y entenderle. Esas tres cosas son muy, pero muy
importantes. Dios no siempre revela todas las cosas. Vamos a decir que aunque ha revelado mucho, aunque ha revelado lo suficiente, no todas las cosas no son reveladas. Hay un pasaje en la Escritura que es muy conocido, Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Las cosas que suceden en el mundo que nos rodea, las experiencias individuales, personales, las circunstancias que vivimos, especialmente las circunstancias adversas, no necesariamente, de acuerdo a la manera humana de pensar, armonizan con el propósito de Dios. Al ver muchas cosas que nos suceden, preguntas incógnitas afloran a nuestra mente. ¿Está Dios con nosotros? ¿Nos guía Dios? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que yo viva estas experiencias? En fin, esas preguntas son muy humanas. No hay ser humano que haya vivido en este mundo que no haya formulado esas preguntas. Aún nosotros los cristianos. Esta realidad muchas veces conflige con lo que nosotros conocemos de Dios. A veces vemos en conflicto las circunstancias que vivimos con el propósito de Dios. Creemos que conocemos a Dios, pero el día que nos viene la desgracia, el día que el Señor nos quiere enseñar y probar, ese día sabemos que no estamos listos. Ese día, entonces, cuando el Señor se echa a un lado y simula que no está, aunque está cerca, y nos deja a expensa de lo que conocemos de Él, ese día se prueba en realidad si le conocemos. A Dios no se le conoce en medio de las alabanzas, porque eso es fácil. Eso es fácil, tomar el pandero como María después de ver el milagro del Mar Rojo y salir danzando. Cualquiera en el ímpetu del Espíritu coge un pandero y canta en medio de un milagro de Dios. Pero cuando Dios cierra el cielo y oculta el sol y no se ve a Dios por días, como Pablo y los que iban en la embarcación no vieron la luz del sol, eran como 14 días creo, que no veía la luz del sol. Todo lo que veían eran relámpagos, truenos y oscuridad. No distinguían si era de noche o de día. Y el barco zozobraba en alta mar. Entonces ahí sabemos si conocemos a Dios. El cristiano sabio se prepara para esos días. Para esos días. Porque no hay nadie en este mundo, por elegido y por lleno de gracia que esté, que Dios lo exonere de vivir días difíciles. Aún Jacob le dijo al faraón, 148 años creo que era. Dijo que son los años de la vida de tus siervos, malos y difíciles. El bendecido Jacob tuvo que decir, malos y difíciles. Esto no significa que no tuvo la gracia de Dios. A Dios se le ve la bendición y se le ve la adversidad. Se le ve de la misma manera. El que conoce a Dios lo ve siempre. Pero es necesario. Sabemos que la tendencia humana es que se nos cierran los sentidos. Y se nos olvida el pasado. Y la manera que Dios nos ha conducido cuando viene la desgracia y nos visita. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Nuestra relación con Dios tiene que ser probada de la misma manera. No hay nadie que se haya escapado de la prueba de Dios. Dios prueba y pesa los corazones. Dios probó a Noé. Dios probó a Abraham. Probó Dios a Abraham, dice la palabra. Dios probó a Isaac, probó a Jacob, probó a David. Aún a Jesús en el desierto fue probado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y fue llevado por el Espíritu, dice la Biblia, no por el diablo, por el Espíritu. ¿Por qué estamos diciendo todo esto?
Porque Dios nos quiere decir algo muy importante a nosotros hoy. Muy importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí hay dos textos que hemos leído. Primero se refiere a la nueva generación, versículo 7. Dice, a fin de que, o sea, la nueva generación, pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Eso quiere decir que la nueva generación debe conocer a Dios, conocer las obras de Dios, como dice el versículo desde el 5 hasta el 7. Dice el 5, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Estoy leyendo en el Salmo 78, 5, el 6, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, o sea, para que siga el conocimiento de Dios. Hay que notificárselo a la generación que viene, con palabras y con testimonio. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Ese es el compromiso nuestro con la próxima generación. Ahora miren, si la generación en el desierto pudo darle a la generación que seguía ese conocimiento de Dios. Versículo 17, pero aún volvieron a pecar, está hablando de Israel en el desierto contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios. ¿Hablaron qué? Contra Dios. Versículo 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Cuál fue el problema de Israel en el desierto? Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Desobedecieron porque no creyeron. Murmuraron porque no creyeron. Le atribuyeron a Dios despropósito. Dios dijo, 10 veces me tentaron, 10 veces me provocaron, 10 veces me murmuraron, 10 veces. 10 veces, dijo Dios. Yo quiero leer unas cuantas cosas acerca de Israel en el desierto, para luego aplicar un poquito la palabra. Miren, subrayen esto, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Eso resume, eso está muy en armonía con Hebreos capítulo 4, que dice que tentaron a Dios, fornicaron, adoraron ídolos, hicieron todas esas cosas en el desierto. Pero al final el resumen es, no creyeron a Dios ni a su salvación. Vamos a leer un poquito para que entendamos. Miren ustedes lo que sigue diciendo aquí. Versículo 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Quiere decir que a pesar de la rebelión y a pesar de la ingratitud y a pesar de la incredulidad, siguió mandando la bendición. Abrió las puertas de los cielos. Versículo 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Pidieron carne, les dio carne. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos. Y derribó a los escogidos de Israel. Con todo y esto, pecaron aún. Y no dieron crédito a sus maravillas. Diga conmigo, no dieron crédito a sus maravillas. A pesar de eso. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Diga, Dios tratando con ellos, tratando de revelarse a ellos. Versículo 34, escuchen ahora, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Ay, esto se me parece a los cristianos de hoy. Baja a Dios la mano. Ahí están en la iglesia los 4 cultos de la semana.
Vienen a las 5 de la mañana. Nada más que Dios aprieta el tornillo. Inmediatamente. O Dios decide empezar las cuerdas de la guitarra. Entonces sale la música de la necesidad. Ay, oren por mí. Ay, hermanos del ministerio de la intercesión, oren por mí. Inmediatamente. Así era Israel. Así era Israel. Mírenlo ahí. Apretaba a Dios, a buscar a Dios. Versículo 35. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Qué triste que sus años se consumieran en vanidad y en tribulación, cuando Dios los sacó a victoria y a gloria. Pero Dios tiene el callado gracia y el callado atadura. Y hay gente que no entiende el callado gracia y hay que darle con el callado atadura. Dios los quiere conducir como ovejas, pero se comportan como cabras. Entonces hay que usar el otro lado, porque no conocen el lado de la gracia. Cuando hay bendición, cuando hay bienestar, cuando hay prosperidad, cuando todo va bien, cuando no hay ninguna amenaza en la familia, el niño no se enferma, el carro no se daña, el trabajo medio en aumento, todo va muy bien. Le dicen a Dios, see you the next Sunday. Te veo, Dios, el próximo domingo. El domingo por la mañana abro el armario y tomo la ropa del domingo. La ropa del domingo. Me la pongo. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Con ánimo, con fuerza, con mucha oración, con mucha alabanza. ¡Aleluya! Dios prestando tornillos. Yo no, hermanos, por amor a Dios. Qué hermoso es un cristiano que siempre es el mismo con Dios. Bajo todas circunstancias, el mismo con Dios. En la tribulación bendice, en la bendición bendice. En todo tiempo es el mismo. Cultiva el hábito de estar con Dios porque ama a Dios. Dios no es un recurso, un 911 para casos de emergencia. Dios es Dios, Padre digno de servicio y alabanza. Mira ahora, escuchen ahora el otro lado. Si los hacía morir, dice 34, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Cuando Dios hacía morir, se acordaban. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Apenas venía Dios y venía la bendición. Te alabo, Jehová, roca mía, redentor mío, castillo mío. No hay Dios como tú, no hay Dios que salve como Jehová. Vamos a cantar a Jehová. Lisonja de boca. Este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo hipócritas con Dios? Si con el que... Es absurdo ser hipócrita con el que conoce el corazón. Absurdo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tenemos que dar cuenta. No, pastor, no es así. Es que Él es Padre. Cuando dice, por eso es que se merece la honra. Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el libro de Malaquías. Escuchen. Seguimos. 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Hay problema. Sus corazones no eran rectos para con Dios. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, qué lindo, soplo que va y no vuelve.
cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Ahora yo quiero que ustedes vengan conmigo al Salmo 106. ¿Ya lo tienen? 106. Miren un poquito, leamos un poquito más. Escuchen ustedes. Dice ahí, el versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. No entendieron. Diga conmigo, no entendieron. Allí sus corazones no eran rectos para con Dios, se olvidaron del pacto. Versículo 7, última parte, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Miren ustedes que siempre Él es bueno y el pueblo todavía no entiende. Para hacer notorio su poder, reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Sí, claro, mar rojo abierto, cantaron sus alabanzas. María tomó el pandero y alaba Jehová porque es poderoso, ha hecho maravillas, varón de guerra es Jehová, aleluya. Apenas actuaba bien Dios a su favor, a cantar. Todo seguía normal. Venía la rebelión. ¿No entendieron? Trece. Bien pronto. ¿Cómo dice ahí? Bien pronto olvidaron sus obras. Bien pronto. No esperaron su consejo. Parémonos ahí. No esperaron en su consejo. Dame aquí tu atención. Porque yo no estoy leyendo esta conducta simplemente para que te suene como un regaño de reprensión. Porque esos son simplemente los efectos, nada más. Efectos nada más. Son reacciones del corazón humano. Y yo no quiero basar el mensaje en eso. Yo quiero que tú veas algo mucho más profundo. $40 Dios haciendo milagros. Pudo ser el tiempo más hermoso de la relación de Dios con Israel. Se convirtió en el tiempo más difícil para Dios. Nosotros siempre hemos entendido, los seres humanos, que cuando Dios nos está favoreciendo es que Dios está contento. Siempre. Eso inclusive se predica en la iglesia. La gente mide la alegría de Dios por las estadísticas. Oh, Dios me está bendiciendo. Comencé una iglesia con 100 miembros, ahora tengo 2000. He levantado tantas iglesias. ¿Cómo hemos crecido? Eso quiere decir respaldo de Dios. Mire el templo que hemos construido, respaldo de Dios. Somos una iglesia que estamos en prosperidad, respaldo de Dios. Hay sanidades, hay milagros, hay maravillas, hay manifestación del Espíritu. Interpretamos, Dios está contento. Te asegura que porque la iglesia esté creciendo y hay milagros, Dios está contento. Simplemente hizo promesas y Él es fiel. O no dice la Biblia que Él es fiel aunque seamos infieles. Porque no puede negarse a sí mismo. No lo dice ahí. No se olvidó de que eran polvo. No se olvidó que eran malos. Sabía que era lisonja de boca, pero seguía siendo bueno. Porque tenía un pacto. Él no se olvida de su pacto. Él no se olvida de lo que salió de su boca. Él sí es fiel. Él no te sirve cuando tú eres bueno. Y te abandona cuando eres malo. No, ese eres tú a Él, pero Él no a ti. Él sigue siendo uno aunque tú seas malo.
Aunque tú no hagas nada por Él, Él sigue siendo bueno contigo. Y cuando Él te manda las pruebas, las dificultades, y lo que leímos ahorita, no es para hacerte daño, es para que recapacites, porque Él sabe que tu seguridad es Él. Y todo lo que te atraiga a Él, según Él, es bueno para ti. Dios sabe que tu bienestar, tu bendición es Él. Y que solamente cuando tu vida está ligada a Él, estás segura, feliz y cumple el propósito de tu existencia y de tu salvación. Por eso Él trata de atraerte a Él de una u otra manera. Entonces tú tienes que conocer a Dios. ¿Por qué Israel no pudo interpretar las bendiciones? Ni tampoco pudo interpretar, ni interpretaron bien las maravillas, ni interpretaron bien tampoco la disciplina. No conocían a Dios. Israel tenía el concepto de Dios. Atención aquí, porque entramos en tema. En la antigüedad, todos los pueblos tenían sus dioses. Dioses creados por su imaginación muchas veces, y otras veces demonios que se llamaban dioses, ídolos que adquirían formas de animales, de bestias, y se hacían adorar. Pero sea como sea, la intención del hombre siempre ha sido la misma. Escuchen, ¿por qué había un dios de la agricultura que era tan común en todos los pueblos? Acera era la diosa de la fertilidad. Baal era el Señor. Había dioses para todo. Después a esos dioses le llamaban los protectores de las naciones. Después los patrones. El patrón de la ciudad. El que cuida la ciudad. Entonces, los hombres en la antigüedad adoraban a los dioses para que los dioses les favorecieran. Léase la mitología, léase la historia de los pueblos, y era así. Les servían a los dioses para que nos favorezcan. Hagamos tal cosa para que no enojemos a los dioses, porque después los dioses nos mandan lluvia. Tratemos hacia los dioses, no sea que los dioses se airen contra nosotros y nos entreguen en manos de los enemigos. Así creían los paganos. Israel heredó esa forma también. El Dios que lo tengo y le sirvo para que me libre y para que me provea. Así eran los dioses para los paganos. Pero la manera que Dios se reveló a Israel no fue así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tengo un pacto contigo. Te elegí, te amé. ¿Por cuánto? Tengo un compromiso contigo de bendecirte y hacerte bendición. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? La pregunta mía es, ¿tú le sirves a Dios así? Voy a hacer bien para que me haga bien. Me voy a portar mal, me porto bien para que no se aire contra mí. O en realidad es por amor. Dios siempre ha enseñado una relación de amor con Él. Dios ha manifestado su amor. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. Escucha ahora. Aquí dice que no. Aquí dice este versículo, el 106, 13. Bien pronto olvidaron sus obras. Las obras se olvidan rápido, hermanos. Apenas las cosas comienzan a salir mal, te olvidaste de lo que Dios hizo ayer. La gente que no ama a Dios por lo que Dios es y que le sirve a Dios para recibir beneficios de Dios, esa persona, si Dios tiene que estar haciendo milagritos todos los días, porque si no, se alejan de Dios.
que esa es la predicación de hoy. Hoy constantemente, perdónenme hermanos, los milagros son como drogas, que sostienen a la gente con droguitas, con drogas. Ahora cuando fui a Florida, otra vez fui a SeaWorld, allá a los shows de los delfines y de las ballenas. Y me acordé de lo que siempre les predico a ustedes. Yo veía, esas ballenas hacían una clase de maniobras entrenadas, pero siempre venían cuando hacían algo, y le echaban un balde, un cubo de peces en la boca. Otra vez, otra ceñida, y yo siempre he visto a los cristianos así. Vienen a la iglesia, le dan una limosna a un pordiosero. ¿Y qué oyen de los predicadores? Siembra para que Jehová te bendiga, siembra para que Jehová te bendiga, siembra para que Jehová te bendiga. Jehová te va a dar esto, aquello, lo otro, va. Y el poder de Dios es una droga. Por eso, si en un culto no pasa algo, se van preocupados. Y todo el énfasis es el milagro. Y por eso ponen mano y empujan. Y tiene que pasar algo. Y tienen que alborotar con la música y hacer algo. Porque tiene que pasar algo. Porque si no pasa algo, Dios no está. Y si no está, lo traemos. Pero hay que hacer algo. Escúchame ahora. Escucha esto. Te voy a ilustrar algo con una experiencia que yo viví días atrás. Ustedes saben que días atrás estábamos orando aquí por una hermana nuestra que sirvió a Dios con nosotros unos 2 años. Luego se fue a Boston y allí contrajo cáncer, se le regó por todo el cuerpo. En marzo vino aquí a la fiesta con nosotros, en marzo pasado. Luego vi a Massachusetts, se quedó unos días con su hija, que estudia en Boston, la mayor, y allí cayó en un estado de coma por cerca de un mes. Todo se empeoró. Los médicos dijeron, ya no hay esperanza para ella. Ella era una mujer de mucha fe y vivía aferrada al Señor, de que el Señor la iba a sanar. Y así le hablaba a sus 3 hijos, Dios me va a sanar. Créanle a Dios, créanle a Dios, créanle a Dios. La niña, la mayor, que tiene como 20 o 21 años, se aferró a esa fe. Y cada vez que ella nos llamaba a nosotros, llamaba a mi casa, y algunos acá, que le ministraron, ella hablaba que Dios iba a levantar a su mamá, y a veces llorando decía, yo sé, yo le creo a Dios, a mí no me importa cuán avanzado esté el cáncer, Dios la va a sanar. Y así. Yo siempre la animé en su fe, pero por dentro tenía una preocupación. Yo conozco a Dios y sé dónde y conozco la naturaleza de la fe. Sucedió que al final el Espíritu Santo me dijo que debía de viajar a Massachusetts a ministrar a esa niña. No tanto a la mamá, porque la mamá estaba en un estado ya, podía orar por la mamá, pero yo fui por la niña, porque la vi muy turbada, muy confundida, pero con una fe poderosísima. Cuando llego allá, al hospital, allá estaba la tía, que es hermana de su mamá, que fue una sierva de Dios lindísima, que estuvo con nosotros aquí unos años, a pesar de que pertenecía a otra congregación, venía aquí y adoraba con nosotros. Fue un gusto grande verla y comenzamos, ahí oramos por la hermana enferma, y después comencé a hablar con la tía.
Y le expresé que yo estaba muy preocupado por la niña. Y usted dirá, ¿por cómo está usted preocupado por una mujer que le está creyendo a Dios? Yo pude discernir algo. Y me dijo, yo también estoy muy preocupada por ella. Está tan aferrada que su mamá va a vivir, que el médico, yo fui por eso, porque el médico dijo que le iba a quitar la máquina, porque estaba sobreviviendo superficialmente, y que iba a morir 3 horas, moría, si la quitaba. Que no valía la pena, ya no, todo estaba dañado por dentro, no vale la pena. Era tenerla ahí sufriendo como un vegetal, y el médico se lo decía. Entonces, ella me dijo, el médico me dijo que buscara a alguien a quien ella respetara, porque ella le decía a los médicos, ustedes no van a matar a mi mamá, no la desconecten de ahí. Dios le va a dar vida, y lo creía. Algo muy hermoso, preciosa fe. Y me toca a mí ministrar a esta niña, yo la llamo aparte, a uno de los pasillos del hospital, y comienzo a hablarle, mira hija, tú sabes que yo te he estimulado en la fe, todavía yo creo que Dios puede levantar a tu mamá, nada es imposible para Dios, y tu fe es hermosa. Y cuando estoy ministrándole a ella, Dios me dio un pensamiento, que es la razón de este mensaje para ustedes, que ustedes lo entiendan como yo lo entendí. Porque ministrándole a ella, yo fui ministrado. Y Dios me dio un arma muy poderosa para ministrar a los santos que estén en una desgracia. Por el Espíritu le dije, mira hija, ahora entiendan ustedes lo que quise decirle. Mira hija, se necesita más fe para creer en el amor de Dios que para creer en el poder de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, toda persona que está en una desgracia se aferra de lo que encuentre. Si usted está en alta mar y se está ahogando y encuentra un palo, usted se agarra hasta de la cola de un tiburón. Porque usted se está ahogando. Usted se está ahogando. Cuando usted tiene un cáncer y le dice que le queda 6 meses de vida, y le dice, no, ahí hay un brujo que sanó a fulano. Ah, pero allá voy yo para el brujo, porque si no me quiero morir. Y usted confía en el poder del brujo. Y se le dicen de un médico naturista, por allá que hace milagro con unas hierbas peruanas, o qué sé yo, de Ecuador, o de sea. Y digo allá porque salen muchas hierbas de Sudamérica y de otros países. Salimos para allá a beber hierbas porque yo no me quiero morir, porque quién sabe si la uña del gato o la cola del caballo me sana. Yo no estoy diciendo que la hierba no sana, estoy diciendo que usted se aferra a lo que encuentre con tal de librar su pellejo, porque usted está desesperado. ¿Quién no se aferra del poder de Dios en un momento de emergencia? ¿Quién no cree en un momento de desesperación que Dios es poderoso para salvar? Cualquiera, aún el ateo. Los ateos maldicen a Dios y no creen en nada. Pero un terremoto, Dios mío, líbrame, líbrame, Dios mío. El que nunca invoca a Dios en un momento de desesperación, clama a Dios. Yo he visto ateos diciendo, ora por mí, ora por mí. Ora por mí, si tú no crees en Dios. Tú estás desesperado. Creer en el poder de Dios. Muchas veces, en la predicación y en la vida de muchos cristianos, es una defensa psicológica. ¿Qué es defensa psicológica? Son esos medios que usa la mente cuando no se siente equipada para bregar con una situación o se siente amenazada, que inventa un montón de recursos.
¿Quieren saber lo que es una defensa psicológica? Bueno, ustedes saben una que yo uso mucho. El mono que tenía hambre y vio ahí un ramo de uvas. Y dijo, aquí hago mi día. Y comenzó a saltar. No pude ahora, pero vuelvo. ¡Ay, por poquito! Y coge más impulso. Por poquito ya le di con el dedo. Escuchen. Y eran como las 6 de la tarde y estaba sudado y con mal olor a mono de tanto sudar. Tenía ya como 7 horas saltando y no alcanzaba las uvas. Y se para debajo y dice, bueno, total, están verdes. Eso es defensa psicológica, racionalismo. Como no pude alcanzarlas, entonces invento una excusa para decir que no fracasé. Esa es una defensa psicológica. Y hay gente que se aferra a Dios y por eso buscan a Dios. Y hay que tener cuidado con la predicación de la fe. De estar prometiendo cosas que no son promesas de Dios. Y estar consolando a gente con falsas promesas. Y la gente aferrada a lo que encuentra. Claro, están desesperados. ¿Quién que tenga un mes sin trabajar y que no tiene para comer y le digan que Dios provee, no se aferra de Dios? Así cualquiera. La fe en el poder de Dios, cualquiera puede tenerla. Ahora, fe en el amor de Dios. ¿Qué quiero decir con el amor de Dios? El amor de Dios es el propósito amoroso que Dios tiene con tu vida. Es el plan que Dios tiene con tu vida. Lo que Dios le dijo a Jacob en Betel. Jacob le dijo en Betel, si Jehová me libra de mis enemigos y Jehová me hace regresar a mi tierra en paz, Jehová será mi Dios y le daré los diezmos. Y Dios se le aparece y dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, tus padres. Todo lo que tú ves acá yo te lo he entregado por pacto. Y yo no te dejaré hasta que yo no cumpla lo que me propuse contigo. No te dejaré hasta que cumpla lo que me propuse contigo. Ese es el plan de Dios con tu vida. No te voy a dejar, no importa por dónde te tenga que meter, para que tú me entiendas, para que tú comprendas, para que tú estés listo para meditar las cosas que te voy a dar. Te voy a meter donde sea, por valles de sombras de muerte, por peligro de cuchillo, de ladrones, de lo que sea, pero te voy a enseñar mis caminos. Voy a hacer de ti la persona que me propuse que tú seas. Eso es creer en el amor de Dios. Creer que Dios jamás me va a afligir innecesariamente. Que Dios jamás me va a dar una prueba que yo no pueda resistir. Que jamás me va a afligir por gusto. Que si me pasó por aquí tiene un plan mejor con mi vida. Que tarde o temprano vendrá por mí. No se dormirá el que guarda a Israel. ¡Ay! Eso se llama creer en el consejo de Dios. El consejo de Dios es el plan, el propósito que Dios tiene con tu vida. Si Dios le pidió a Isaac, a Abraham, era porque era necesario. Si Dios le quitó a José, a Jacob, era porque era necesario. Si Dios le quitó a Simeón, era porque era necesario. Estaba tratando con él para llevarlo a la perfección, a la madurez, para que le sirva como Dios es digno de ser servido. La fe auténtica, genuina. Yo le leí a ustedes en el Salmo 78 que no creyeron a Dios ni a sus obras. Hay que creerle a Dios primero. Hay gente que cree en las maravillas, claro. Dios hace maravillas. Escúchame lo siguiente. Hay una diferencia en que Dios, oigan, en creer en que Dios puede hacerlo. Y otra,
creer que Dios quiere hacerlo. Yo no creo, hasta el diablo sabe que Dios puede hacerlo. Pero no todos creen que Dios quiere hacerlo. Y si Dios no quiere hacerlo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de creer en Él? ¿Voy a ser infiel? ¿Me voy a desorientar? Si Dios decide que no lo va a hacer, es porque es lo mejor para mí. Creo en su amor y en su plan amoroso con mi vida, por encima de todo. Esa es la verdadera fe. Es fe en la soberanía de Dios, en el que el plan de Dios es perfecto. Sus caminos son perfectos, su consejo es perfecto. Lo que Él hace está bien hecho. Jehová Dios, Jehová quitó, o sea, Jehová bendito. Ese Dios, Él sabe lo que está haciendo. Amén. ¿Quién pecó? O sus padres para que naciera ciego. Ni pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. ¿Lo vas a juzgar tú a Dios? Si Dios quiere hacerlo, amén. Si no quiere hacerlo, amén. Lo que Él diga es lo mejor. Y eso se necesita una fe muy madura. Fe muy madura. Para decir que Jehová quite, amén. Que Jehová dé, amén. Que lo quiera hacer así, amén. Me duele, pero amén. No lo entiendo, pero amén. Él es bueno, aunque esto parezca malo. Yo creo en su amor, creo en su fidelidad, creo en su generosidad, creo en Él. Creo en Él, en lo que Él decida, en lo que Él haga, lo creo. Esa no es la fe que se predica hoy. La fe de hoy es una fe engañosa. Si estás enfermo, no, tú no estás enfermo. No estoy enfermo, no, estoy sano ya. En el nombre de Jesús, es mentira, mentira. La fe no niega la realidad. La fe pelea con la realidad y le dice a la realidad, si Dios quiere, lo hace. Dios me estaba ministrando acerca de dos que vinieron a Jesús. Vino el leproso y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor dijo, quiero, eres sano. Vino otro, Señor, sé lo que tú haces y los milagros que haces y te traigo a mi hijo que así está de mal, para que tú le sanes. Y Jesús se le preguntó, ¿tú crees que yo puedo sanarlo? Diferente. Y él dijo, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Qué sincero. Yo creo que puedo hacerlo, pero ayuda a mi incredulidad. Ni siquiera en tu poder yo creo, pero ayúdame a creer y haz lo que tú quieras ahí. Qué lindo a ese. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Este vino, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Quiero, sé sano, le dijo. El otro, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Sí, pero ayuda a mi incredulidad. Ese ni creía en el poder. La fe madura, gloriosa, es la fe que reposa en Dios, que descansa en Dios, que le dice a Dios lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Lo que tú decidas con mi vida siempre será lo mejor. Aunque yo tenga que sufrir, aunque yo no lo entienda. Pero hay una filosofía que dice, ¿cómo es posible que Dios, un Dios de amor, te tenga en esa condición? Así dijo el diablo a Job a través de los amigos. Le dijo un montón de cosas. Es por tu culpa, porque tú eres malo, porque te has portado mal. Amados, esa es la fe que agrada a Dios. La fe que cree en su consejo, en su propósito, en su amor. Amor significa no va a elegir para mí algo que no me convenga. Si lo eligió, es lo mejor para mi vida.
Dios quiere darnos esa fe. Dios quiere que, o mejor dicho, Dios quiere hacer crecer nuestra fe a ese nivel. Esa es la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Si yo tuviera tiempo de hablar que el Evangelio, en realidad, en último análisis, es esa fe. Los judíos rechazaron a Jesús porque no creyeron de acuerdo a esa fe. Y el Señor se lo puso difícil. Como era una maldición morir en una cruz, le dio un Mesías clavado en la cruz. Como se acostumbraron a que Dios hacía milagros. Aún en la cruz se lo gritaron: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué señales haces y creeremos en ti? Así cualquiera cree. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, tuvieran todos los judíos diciendo que era el Mesías. Si también el diablo le decía: baja de la cruz. Pero yo no quiero un Cristo bajado de la cruz. Yo quiero un Cristo clavado. Porque Cristo clavado fue el que trajo la redención. Hermanos, ni aun a su propio Hijo el Padre lo exoneró de sufrimiento ni de dolor. La cruz era necesario. Por eso cuando llegó la hora de la cruz dijo: ¿qué haré? Le diré: Padre, líbrame. No, yo vine para eso. No se haga como yo quiero, Padre, sino como tú quieres. Sudo sangre, sufro vergüenza, sufro lo que sea, pero que se haga tu voluntad. Así venció Jesús, sometido al Padre incondicionalmente. Y el diablo dice: si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate que te toma abajo. Si eres hijo de Dios... qué linda predicación. Como eres hijo de Dios, no puedes sufrir nada. Llévate el pensamiento. Se necesita más fe, verdadera fe y fe madura que agrada a Dios cuando creemos en su soberanía y en su plan amoroso y nos sometemos a Él. Como el ciego. Porque andar con Dios, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Dígame, Señor. Yo estoy seguro que Él no me va a tirar por un hoyo. Y si entro por un hoyo, me va a sacar. Y si no me saca, por lo menos está conmigo. Me conviene, me va a hacer bien. Porque yo sé que Él me ama y que Él no va a hacer nada que me perjudique. Todo va a ser para bien, para su gloria, para su alabanza. Para que yo sea lo que Él quiere que yo sea. Para perfeccionarme y madurarme. ¿Me entiende lo que es creer en el amor de Dios ahora? Pero en el poder cualquiera cree. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Así que esto te ayuda para tú no dejarte arrastrar por esa fe que se predica, que no es más que defensa psicológica para mover a las masas a muchas cosas que no es la verdadera fe en Dios. La verdadera fe en Dios. Primeramente, cree en Dios. Y luego, en lo que Dios puede hacer. Si lo quiere hacer. Y si no lo hace, conviene. Y si lo hace, también conviene. Porque es Dios. Cierra tus ojos. Te ruego, Dios mío, que esta palabra vaya más allá. Que se convierta en rema, palabra iluminada, palabra que toque el corazón, palabra que ilumina. Que sea tu palabra como una lámpara ahora para guiar el sendero de esa vida. Dios mío, y si en este momento esa persona que está en la audiencia, tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si tú en este momento no estás pasando por un momento difícil, esta palabra va a ser guardada por el Espíritu en tu corazón, para cuando tú pases por esos momentos difíciles, el Espíritu de Dios te va a traer a la memoria esta palabra. Entonces tu fe va a vencer al mundo, va a vencer las circunstancias y va a agradar y a glorificar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original,
puede solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. Con lo que nosotros conocemos de Dios. A veces vemos en conflicto las circunstancias que vivimos con el propósito de Dios. Creemos que conocemos a Dios, pero el día que nos viene la desgracia, el día que el Señor nos quiere enseñar y probar, ese día sabemos que no estamos listos. Ese día, entonces, cuando el Señor se echa a un lado y simula que no está, aunque está cerca, y nos deja a expensa de lo que conocemos de Él, ese día se prueba en realidad si le conocemos. A Dios no se le conoce en medio de las alabanzas, porque eso es fácil. Eso es fácil, tomar el pandero como María después de ver el milagro del Mar Rojo y salir danzando. Cualquiera en el ímpetu del Espíritu coge un pandero y canta en medio de un milagro de Dios. Pero cuando Dios cierra el cielo y oculta el sol y no se ve a Dios por días, como Pablo y los que iban en la embarcación no vieron la luz del sol, eran como 14 días creo, que no veía la luz del sol. Todo lo que veían eran relámpagos, truenos y oscuridad. No distinguían si era de noche o de día. Y el barco zozobraba en alta mar. Entonces ahí sabemos si conocemos a Dios. Oramos a Dios para que Él prepare tu corazón y pueda el Señor impresionarte, impactarte a través de la palabra y sembrar en ti lo que es necesario para vida eterna y para la edificación de tu vida. Te invitamos a estar atento, atenta para recibir la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos que venga con nosotros y juntos estudiemos la palabra del Señor. Bien, amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer en el Salmo 78. Libro de los Salmos, capítulo 78 o el Salmo 78, como quieran decir. Vamos a comenzar a leer el versículo 5 hasta el 8 y después leeremos desde el 18 hasta el 22. Dice el versículo 5 del Salmo 78, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dice el versículo, y entenderle. Esas tres cosas son muy, pero muy importantes. Dios no siempre revela todas las cosas. Vamos a decir que aunque ha revelado mucho, aunque ha revelado lo suficiente, no todas las cosas no son reveladas. Hay un pasaje en la Escritura que es muy conocido, Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Las cosas que suceden en el mundo que nos rodea, las experiencias individuales, personales, las circunstancias que vivimos, especialmente las circunstancias adversas, no necesariamente, de acuerdo a la manera humana de pensar, armonizan con el propósito de Dios. Al ver muchas cosas que nos suceden, preguntas incógnitas afloran a nuestra mente. ¿Está Dios con nosotros? ¿Nos guía Dios? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento?
¿Por qué Dios permite que yo viva estas experiencias? En fin, esas preguntas son muy humanas. No hay ser humano que haya vivido en este mundo que no haya formulado esas preguntas. Aún nosotros los cristianos. Esta realidad muchas veces conflige con lo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la exposición de su palabra. Muy bien, el Señor quiere compartir con nosotros en este día un mensaje muy oportuno, muy necesario. Todo ser humano, desde que nace, necesita conocer el plan de Dios con su vida. La Biblia dice, en el caso de nosotros los cristianos, que nosotros andamos en obras de Dios preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor, conociendo que somos seres humanos, nos dejó lecciones y enseñanzas a través de la Escritura para que nosotros podamos conocerle y entenderle. Es muy importante cuando caminamos con Dios, creerle, conocerle. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Ramírez Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Ramírez Fernández. Damos gracias a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo por esta ocasión nueva que el Señor nos da de entrar a tu vida y a tu casa a través de este medio de la televisión con el propósito de edificar tu vida a través de la palabra de Dios. Lo hacemos con gozo, nos sentimos comprometidos con Dios. Tu edificación es muy importante para Él y también para su pueblo, para nosotros los ministros. Así que